Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para hoy nos toca la lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. ¿De qué se trata esta lección? Eso es lo que vamos a descubrir en el tema del día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender el mensaje que nos tienes preparado para hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, si tenemos retorno. El versículo de memoria. Josué capítulo 10, versículo 14. No ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchará la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10, 14. La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios en su nombre y con su ayuda. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Esta realidad plantea preguntas inevitables. ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor? Esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Sin duda, para poder comprender cómo es que Dios intervino en favor de su pueblo en las batallas, conocidas también como las batallas de Jehová, así es como le llama el salmista David, ¿no? Las batallas de Jehová. ¿Cómo es que se puede entender aquí la forma de actuar de un Dios como el nuestro, que es todopoderoso? Bueno, todo inicia con lo que ocurrió en el diluvio, donde se declara que Dios se arrepintió y le dolió en su corazón haber creado al hombre, ¿correcto? Y dijo, raeré a todos los hombres de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el animal. ¿Por qué? Bueno, allí tenemos que ubicarnos en el carácter de Dios. El carácter de Dios mantiene equilibrio entre la justicia y la misericordia. La misericordia es la promesa del Señor de bendición en favor de aquellos a quienes se dirige. Y la justicia es la promesa de protección para aquellos a quienes Él escoge como su pueblo y que por lo tanto tendrá que aplicar la sentencia de vida sobre aquellos que perturben a ese pueblo a quien hizo las promesas. Tal es así que cuando los antediluvianos se levantaron en maldad, todos los que eran fieles a Dios ahora corrían peligro en ese mundo. Y es por esa razón que Dios tuvo que actuar. Debido a que los impíos traían desgracia sobre la tierra, miedo, terror, hacían pues que los hijos de Dios ya no pudieran participar de las bendiciones que se les prometieron, de que Dios estaría con aquellos que sean fieles, los que invocaban el nombre de Jehová. Y por esa razón entonces, para la paz de aquellos que eran los fieles, el Señor decide destruir a todos los impíos, a fin de que estos ya no traigan ningún riesgo de muerte ni de cualquier otra cosa sobre los fieles. ¿Te diste cuenta? Entonces ahí el Señor aplica la justicia. Se arrepiente de la misericordia en favor de ellos y aplica la justicia sobre ellos. Ese es el arrepentimiento de Dios. El cambio que hace. En el caso del hombre, ¿qué ocurre? El hombre cuando se arrepiente regresa del mal camino hacia el buen camino. En el caso de Dios sale de su misericordia y aplica la justicia. A eso se le llama el arrepentimiento de Dios. Y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque entonces ahora todas las promesas que él tenía en favor de aquella humanidad que él había creado ya no se podían cumplir. Y esto le dolió en su corazón. Y entonces por esa razón tuvo que aplicar la justicia, algo que él no hubiera querido que pase. Ahora, habiendo entendido esto del carácter de Dios,
vamos al desarrollo de lo que acontece después del diluvio. Cómo Dios llama a un pueblo, comenzando por Abraham. Y entonces, como encuentra que Abraham era un siervo fiel y obediente, le hace promesas de misericordia para él y para su descendencia, que protegería a su descendencia y saldrían de él reyes, naciones grandes. Muy bien. Y entonces, a raíz de eso, los descendientes de Abraham tenían un pacto hecho con Dios de protección. Mientras que aquellos que rehusaron el mensaje del Señor, porque solo Abraham, de entre todos los que estaban por su lugar, aceptó, porque habían de repente en otros lugares otros personajes, pero hablando de Abraham, entonces Dios hizo esta promesa a Abraham y a su descendencia y no podía dejar de cumplirla. Ese es el pacto que Dios tenía con aquellos que obedecían sus mandamientos. El pacto de Dios estaba basado en que su pueblo obedeciera sus mandamientos y Él como resultado les daría protección. Eso mismo se extendió a Isaac y a Jacob. El pacto continuó con ellos y luego pasó a Israel. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 16-17 nos dice lo siguiente. Primera de Crónicas 16, 16, 17. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Fíjate, el pacto dice que continuó con Abraham, Isaac, Jacob y también con la nación de Israel. Interesante. Es decir, Dios ahora les daría protección. Por esa razón, cuando salieron de Egipto, lo primero que Dios hizo fue llevarlos hasta la tierra que había prometido a Abraham. Y entonces los llevó a este lugar y tenía que entregarles esta tierra. Dios sería su protector. Él se había puesto como alguien que garantizaría el hecho de que él pudiera llegar, de que el pueblo pudiera llegar seguro hasta la tierra prometida y tomar lo que les pertenecía. Como estos eran descendientes de Abraham, podemos decir que eran hijos de Abraham. Pero se les llama hijos de Israel porque de Abraham sale Jacob y por eso se les llama hijos de Israel y Jacob se llamaba Israel. Pero en fin, eran descendientes todos de Abraham. Ahora, cuando llegan hasta este lugar, para poder tomar la tierra prometida, comienzan los enfrentamientos. Y Dios tuvo que actuar en favor de ellos defendiéndolos. ¿Para qué? Para que estos pudieran tomar su tierra. Y cuando estos enemigos venían a querer atacar al pueblo del Señor, Dios tenía que obrar en su favor. Vamos a ver, domingo 19 de octubre, el comandante de los ejércitos del Señor. ¿Qué cosa se nos dice en este día? Lee Josué 5, 13 al 15. ¿Qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Vamos a leer Josué 5, 13 al 15. Israel ya había luchado en tiempos de Moisés por la mano de Josué, y habían ganado las batallas del Señor, y los cananeos habían temblado. Ahora se alistaba para la batalla contra los de Jericó. Dios había dicho a Josué que tomara la tierra. Pero esto no significaba que ellos lucharían solos, sino que Dios daba la orden, pero Él mismo se enfrentaría. No debemos olvidar que cada vez que Dios nos manda hacer lo que dice en sus leyes es para enfrentar al diablo en esta guerra, y por eso Él mismo nos da el poder para hacerlo, diciéndonos cómo hacerlo, porque Dios obra tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Esto es importante entender. Cuando Dios le dice a Josué que tienen que tomar la tierra y que hay que aventurarse ahora a ir a solicitar sus tierras, no es que Dios quería que ellos se enfrentaran solos. No, Dios no los pensaba dejar. Les daba la orden, pero Él intervenía. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las naciones con las cuales iban a luchar eran naciones que se habían entregado al mal. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, hasta aquí, el Señor lo que hace es ayudar a su pueblo. Él ordena, pero Él mismo también le da la mano para hacerlo. Esto se compara con la lucha que tiene todo cristiano. Así como la nación de Israel tenía que luchar con naciones paganas, conducidas por Satanás en este caso, el pueblo de Dios tiene que hacer lo mismo hoy. Y cada uno de nosotros tiene una batalla que enfrentar. El apóstol Pablo dice que peleamos contra los principados
y las potestades de esta tierra. Y en ese enfrentamiento, Dios nos dice qué tenemos que hacer, ¿correcto? Ese es el querer de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que enfrentemos al mal. ¿Y cómo lo hacemos? Él también dice que produce el hacer. Y Él nos dice, con las instrucciones de su palabra, cómo tenemos que hacerlo. Eso es lo que pasaba con Israel. Dios le decía que ataque cuando había que atacar o que busque la paz cuando había que buscarla. Y de acuerdo con eso, Dios les diría qué más hacer, para que ellos no tuvieran que realizar nada. Eran un pueblo que en este mundo, aunque hubiera aprendido algunas cosas desde los tiempos de Moisés, y gran cosa diríamos, aún así, Satanás estaba de parte de los impíos. Así que la lucha que estaba haciendo Israel no era una lucha simplemente humana, era una lucha contra las potestades de las tinieblas. Y por esa razón era indispensable que se tuviera que necesitar de la ayuda de Dios. Los seres humanos que dicen que se guían por su razón, que no necesitan de Dios, es porque simple y llanamente no han entendido en qué mundo están. Son gente que está por eso perdida. Perdidos se les llama, no por las acciones malas nada más que realizan. Sí, porque a veces la gente del mundo piensa que la palabra perdido significa que es una persona que se dedica a la promiscuidad, que se dedica a las cosas malas, negativas, que son censuradas por la sociedad. Pero no, perdido se le dice porque está perdido de la verdad, perdido de la realidad. A ese se le llama perdido. Entonces, una persona que esté en esa condición perdida de la realidad piensa que este mundo solo es una lucha humana. Y cuando se enfrenta, reniega, maldice y se vuelve un totalitario. Entonces se llega a acomplejar en este mundo. Para que eso no suceda, tú tienes que conocer la realidad. Y bien, conociendo esto, nos damos cuenta de que es indispensable de que un Dios ayude a aquellos que se le unen para combatir contra el mal, contra Satanás, porque se está peleando prácticamente contra un Dios con D minúscula. Así le llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, ¿no? El Dios de este siglo. Así que entonces así se le cataloga a Satanás. ¿Por qué? Porque tiene capacidad, tiene poder. Nunca hay que negar el poder del diablo. Es tremendo poder. Porque el día que neguemos su poder, caeremos fácil en sus trampas. Así que necesitamos reconocer al enemigo. Pero nunca tampoco debemos olvidar que nuestro Dios es más que Él, es todopoderoso. Y que por lo tanto, cuando decimos todopoderoso, no es simplemente porque con un rayo lo puede partir en 10 al diablo, no. Sino porque Él tiene todo el conocimiento para enfrentar al enemigo de las almas, que en este caso es Satanás, a fin de que podamos vencerlo. Esa es la razón por la cual se le llama el todopoderoso. Muy bien, entonces Dios nos va a decir lo que hemos de hacer para enfrentar a estos poderes. Así hacía con el pueblo de Israel para que tenga que vencer a sus enemigos. ¿Dónde está el Dios abusivo que tanto presenta Satanás? ¿Dónde está el Dios justiciero que el diablo dice? ¿Dónde está que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios carnicero y guerrero? Satanás queda ahora enredado en su propia cola entre comillas, porque se da cuenta de que no es verdad lo que él dice, es pura mentira. Sus seguidores que repiten lo que él dice, lo repiten como loros, o porque simplemente sus cabecitas no pueden comprender las cosas de Dios y llegan a esas conclusiones. Mas nosotros como pueblo de Dios que tenemos la Biblia en la mano, tenemos las explicaciones claras de la verdad. Es decir, Dios dice su querer de nosotros, pero luego Él mismo hace posible con su Espíritu que podamos hacer lo que Él nos manda. Vamos a leer lo que dice Josué 5:13 al 15. ¿Qué pasó en esta ocasión? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjate la actitud de Josué, ¿no? Josué, inmediatamente que vio a este personaje que le pareció raro, no se acobardó. Al contrario, se nota que era un guerrero que enfrentaba sin miedo y sin temor, ¿no? Y se levantó y se paró y se acercó a él y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos?
Y entonces le respondió este ser que estaba delante de él. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Fíjate en esto, ¿no? Esto es interesante entender. Apenas le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Esto era una identificación. Fácilmente, en el Antiguo Testamento, los paganos no se atrevían jamás a decir el nombre del otro Dios, ni siquiera para querer engañar a su enemigo. ¿Sabes por qué? Porque les estaba prohibido invocar a otros dioses. Con el solo hecho de mencionar al Dios de la otra nación, ellos tenían la superstición de que perdían la guerra. ¿Correcto? Así que eso era conocido. Es por eso que los paganos fácilmente no invocaban el nombre de Jehová. Mas cuando este soldado que se presentó invocó el nombre de Jehová, rápidamente Josué lo reconoció. Y se postró ante él y le dijo, ¿qué dice el Señor a su siervo? Y ahora, Dios le daría las instrucciones a Josué. Era Dios mismo, Jesucristo, el que estaba allí. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchos textos en la Biblia que hablan acerca de a quién se le llama príncipe en ella. El príncipe del ejército de Jehová. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Desde el Antiguo Testamento, Jehová siempre se ha presentado como Jehová de los ejércitos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué nombre se le estaba dando a este niño que nacería y que se convertiría en el mismo Padre eterno? Príncipe de paz. Este texto es aplicable a nuestro Señor Jesucristo, quien siendo niño, finalmente se manifestó como un Dios que era. Muy bien, pero eso no es todo. Cuando vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pedro, haciendo mención de Jesucristo, dice las siguientes palabras. 1 de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hablando de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pedro le llama a Jesús cuando aparezca el príncipe. Ahora, esto está en consonancia con lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, cuando hace mención acerca de Jesucristo. Desde el 15 vamos a leer para que nos demos cuenta. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, el apóstol Pablo hace mención aquí del arcángel que va a bajar. Arcángel, ¿qué cosa significa? Arc, sobre. Ángel, angelus, ángeles, es decir, sobre los ángeles, príncipe de los ángeles o principado de los ángeles. El principal de los ángeles significa arcángel. Y dice de Jesucristo que descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, el príncipe, lo mismo que dice Pedro cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Ah? Pero eso no es todo. También nosotros leemos en Judas, versículo 9, cómo se le llama a Jesucristo con el nombre de Miguel. Fíjate lo que dice allí. Judas, verso 9, pero cuando el arcángel, el príncipe, en otras palabras, el que está sobre los ángeles, Miguel, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que aquí se le llama arcángel a Miguel, es decir, el príncipe que está sobre los demás ángeles, aquí se llama Miguel. Y en Daniel capítulo 12, versículo 1, se vuelve a hacer mención de Jesús así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Así que entonces aquí también se le llama príncipe a Jesucristo. Así de sencillo. En conclusión, pues, Jesucristo es el príncipe de los príncipes. Daniel capítulo 8, verso 25.
Finalmente, cuando el anticristo se enfrente contra Jesús, se escribe lo siguiente: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, hablando del anticristo. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Esto es cuando el anticristo se enfrenta a Cristo. Así se le llama también príncipe allí. Muy bien, teniendo eso en cuenta, cuando se presentó ante Josué y le dijo: soy príncipe de los ejércitos del cielo, obviamente se estaba refiriendo a Jesucristo. Y rápido por eso Josué lo reconoció, porque sabía que el príncipe del cielo de los ejércitos era Jehová de los ejércitos. Muy bien, Salmo 46, versículo 7 hasta el 11, fíjate lo que se hace mención allí acerca de Jesucristo o Jehová. Salmo 46, versículo 7 al 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nombre se le da aquí? ¿Jehová de qué? De los ejércitos. ¿Por qué se le dice Jehová de los ejércitos? Porque Él es el que conduce los ejércitos del cielo. Ahora, ¿por qué es que se menciona que ya Dios era el príncipe de los ejércitos? Jehová mismo, Jesús mismo. Bueno, sencillo, porque las luchas vienen desde el cielo. Esas luchas no han comenzado en la tierra. Hace milenios atrás, no sabemos cuántos miles de milenios habrán pasado, que ya habían batallas en el cielo. Y en esas batallas, Cristo se enfrentó con Satanás. Y finalmente lo logró expulsar del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás se puso atrevido contra Dios y levantó gran cantidad de ángeles contra él. Entonces las batallas vienen desde allá. Y esa guerra y esas batallas que comenzaron en el cielo continúan en la tierra. Así que cuando los ejércitos paganos atacaban a la nación de Israel, no era una lucha de seres humanos con seres humanos comúnmente, sino que era la lucha que empezó en el cielo. Satanás y sus ángeles comandaban a los impíos paganos para destruir al pueblo de Israel, porque utilizaban de su hechicería, su brujería, un sinfín de cosas que Satanás tenía. Pero Dios entonces, para poder hacer que la guerra no fuese abusiva de parte de Satanás hacia su pueblo, intervenía para que no tuviera que cometer fechoría Satanás contra el pueblo de Dios. Todo lo que tenía que hacer el pueblo de Dios era ponerse de parte de Dios. Y ponerse de parte de Dios significa ponerse de parte de sus leyes. Eso se llamaba amor a Dios. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, seguimos leyendo. Que Jesús es Jehová, porque hay algunos que dicen: ¿cómo va a ser Jehová de los ejércitos? Jesús, ¿de qué estás hablando? Barbaridades dices. No, vamos a ver quién dice barbaridades. Vamos a ver lo que dice acá, Zacarías capítulo 12, versículo 8 hasta el 10. ¿Qué dice de Jehová? Vamos a leerlo. Zacarías 12, 8 al 10. Y esto es para probar que Jehová es Jesús. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová, delante de ellos. Verso 9. Y en aquel día yo, dice Jehová el mismo Dios, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, hablando acerca de que traspasaron a Jehová, el apóstol Juan, cuando habla de la crucifixión de Cristo, él señala este texto diciendo que este texto de Zacarías fue aplicado para nuestro Señor Jesucristo. Dijo: mirarán a mí, a quien traspasaron, el momento que estaba en la cruz. De manera que entonces aquí se aplica a Jehová, a Jesús, el nombre de Jehová. Así que entonces Jesús y Jehová son el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muy bien. Luego en Isaías 48, 17 al 22, Dios Jehová declara: yo Jehová, vuestro Redentor. Y el único que es Redentor es Jesucristo, porque el quien nos redimió fue Jesús directamente, ¿correcto? Así que entonces el término Redentor o Salvador también, dice: yo Jehová, vuestro Salvador. Pero el nombre Salvador viene de Jesús. Así que quien salvó a la humanidad directamente fue Jesús. Aunque la tarea fue del Padre y del Hijo, quien hizo directamente la redención y la salvación fue Cristo.
Así que entonces, el nombre de Jehová siempre se aplica a Jesucristo. Hay muchos textos más, pero no es el tema que ahora vamos a tocar. Bien, todo esto muestra que Dios mismo pelearía por el pueblo. Vamos avanzando. Lunes 20 de octubre, guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. ¿Qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? La guerra en realidad es un principio que no parte en la tierra sino en el cielo, como vimos hace un momento. En Apocalipsis capítulo 12 se habla acerca de esa guerra desde el versículo 7 hasta el versículo 12, donde Satanás se enfrentó con Miguel, que es Jesucristo, a través de una batalla, de una guerra en la que perdió y Cristo lo expulsó del cielo. Ahora, esa guerra, repito, como dije hace un momento, que continúa en la tierra. La guerra en realidad es un principio que no parte en la tierra sino en el cielo entre las fuerzas de luz y de las tinieblas. Jesús ganó las batallas del cielo y expulsó a Satanás del cielo. Esa batalla aún continúa en la tierra y cuando el pueblo de Israel existió, Satanás hostigaba a Israel. Esto es lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, debido a esto, es que las naciones paganas decidieron invadir las tierras de Abraham. Esto mientras el pueblo de Israel estaba 400 años cautivo en Egipto. Así que al invadir estos terrenos, cuando Israel sale de Egipto, lo lógico es que sale a reclamar sus tierras que le habían sido dadas a Abraham. Y cuando reclama sus tierras, ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque no querían dar las tierras, al contrario, rápido se alistaron en batalla contra el pueblo de Israel. Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Como no querían salir, Dios había dado algunas leyes específicas porque estos que estaban allí, los cananeos, estaban malogrando la tierra. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 13, dice que estos habían contaminado la tierra y por eso Dios iba a sacarlos de esa tierra. La tierra los iba a vomitar. Vamos a leer lo que dice allí. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué las bota? Por estas abominaciones, porque habían contaminado la tierra. Entonces, por esa razón Dios tenía que sacarlos para que tuviesen que vivir ahí los de su pueblo. Y esas tierras tenían que ser limpiadas por completo. No debía quedar ni un solo pagano. Nada, ni un vestigio, porque entonces los hijos de Israel serían tentados a tener que participar de estas cosas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces Dios decide que va a enfrentárselos a ellos y les dice a los de su pueblo, vayan, tomen su tierra y yo estaré con vosotros para que se cumpla la promesa que le hice a Abraham vuestro padre. Para que no se notase como que Dios era abusivo y destructor, ordenó expresamente que antes de entrar en conflicto con las naciones paganas, tuviera que haber acuerdos primero con ellos. ¿Cuáles eran? Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 al 12 nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 20, verso 10 al 12. Versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Esto fue lo primero que Dios dijo. ¿Qué cosa era intimarle la paz? Lo primero que tenían que hacer los israelitas era venir a contarles quién era Abraham, evangelizarlos. Eso era buscar la paz. ¿Cómo así? Para que entiendas. Mira, ve. Ellos llegaban y decían, a ver, señores, ustedes están viviendo en una tierra que nos pertenece. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios le entregó a Abraham estas tierras y para su descendencia, y desde tal lugar hasta tal lugar nos pertenece. Así que, por favor, estamos viniendo a decirles que se retiren de nuestra tierra. Y entonces, obviamente que los que estaban viviendo ahí ya habían construido, ya tenían sus moradas y fácilmente no iban a querer abandonar sus tierras. Así que había que hacer el acuerdo. Sigue diciendo el versículo 11. Versículo 11. Y si respondiere paz, es decir, si acepta que Abraham era el dueño de esas tierras,
A eso se le llamaba evangelizar. Miren cómo Dios hábilmente hizo que la forma de reclamo de las tierras de Israel fuese la predicación del evangelio. Así motivó a todo el pueblo a tener que ir a predicar, y todos los israelitas tenían que hacer la tarea. Nadie dejó de predicar ahí. Fueron para buscar la paz y la alianza con estas naciones y les dieron el evangelio de que eran descendientes de Abraham. Al conocer esta historia, la gente conocía de Jehová, conocía de Abraham, y de esa forma decidían si se iban a convertir a esa verdad o aceptarla por lo menos, ¿no? Y entonces, si la aceptaban, habían condiciones ahora que tenían que seguir. No era simplemente que dijeran, ya pues, allá estamos de acuerdo que Abraham era el dueño, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues nos vamos a quedar acá. No, no era solo eso. Seguimos leyendo el versículo 11. ¿Qué pasaba? Versículo 11. Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. ¿Por qué tenían que pagar tributo? Bueno, porque no eran sus tierras, pues. Tenían que pagar eso alquiler, en otras palabras, ¿no? Ya, ¿te quieres quedar? No hay problema, te vas a quedar. Pero nos tienes que pagar un tributo por la tierra, porque nos pertenece. Entonces tienes que pagar tu alquiler por vivir en ella. No te vamos a votar. Te vas a quedar en tu lugar, todo, pero vas a pagar un tributo constante. Entonces, si la nación aceptaba el tributo, para poderles servir, ahora se realizaba el acuerdo de paz. Pero si no pasaba eso, ¿qué ocurría? Versículo 12, seguimos leyendo. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Mira lo que dijo Dios, ¿ah? Si ves que se ponen agresivos y te enfrentan y te quieren matar, rápidamente vas a sitiar a la ciudad. Pones el ejército por toda la ciudad para que ninguno escape. Verso 13. Miren cómo funcionaba esto. Y luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Es decir, no vas a dejar nada de sus varones. A filo de espada los vas a exterminar. ¿Por qué? Porque si dejas a alguno se va a vengar de ti. Y va a regresar, va a formar un ejército en alianza con otras naciones paganas y te va a exterminar. Así que vas a obedecer y no vas a dejar ninguno. Así es como al pueblo de Dios también hoy se le dice, ¿no? No es que tiene que ir con una espada, la espada del Espíritu es la palabra de Dios ahora. Y tienen que evangelizar. Y no vas a dejar de evangelizar a uno solo en la tierra, porque bastaría que haya uno solo a quien tú no evangelices y se va a quejar y va a decir, a mí no me evangelizaron, injusticia, y va a empezar otra vez el mundo desde Adán y Eva como al principio. Y vas a pasarte 6.000 años más en esta tierra. Para que eso no sucede, evangelizarás al mundo entero y entonces recién llegará el fin. ¿Correcto? Así que tenemos la tarea que cumplir como los israelitas para tomar la tierra prometida. No hay otra forma. Muy bien. De esa manera es como Dios trabajó y se llevaron a cabo las batallas. Pregunto ahora, ¿había abuso de Dios cuando se enfrentaba con sus enemigos? No. ¿Qué es lo que pasaba? Sencillo, que Dios cumplía la promesa que tenía que defender a aquellos que eran los descendientes de Abraham, porque Dios había dicho que los defendería. A ver, imagínate que Dios no hubiese intervenido, ¿ya? Que Josué hubiese dicho así, Señor, por favor no intervengas porque tú eres pues más poderoso, no seas abusivo, nosotros vamos a pelear solos, ¿ya? Supongamos que estos hubieran pedido eso y Dios no hubiera intervenido. 1, no hubiera cumplido su pacto con Abraham. 2, hubieran perdido en la batalla y lo hubieran culpado a Dios. Hubieran dicho, ¿dónde está pues el Dios de nuestro padre Abraham? Así que entonces Dios tenía que intervenir sí o sí porque era una promesa. Ya está. Seguimos leyendo ahora. Así se notaría que no había abuso de Dios. Por otro lado, la batalla de parte de los idólatras era dirigida por Satanás, de manera que si Dios no defendía a su pueblo, sería imposible defenderse de estos enemigos agresivos acostumbrados a ver sangre en sus ritos. Por esta razón es que Dios interviene. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos avanzando, ya todo eso lo hemos pasado, ¿no es cierto? Ahí. Ahora el pueblo de Dios debe de tomar la tierra prometida para la evangelización. Y los enemigos son presentados en la palabra de Dios como la bestia, su imagen y el dragón. Muy bien.
así como habían enemigos en tiempos de Josué, donde tuvo que haber el enfrentamiento con ellos, porque estos hicieron alianza, para poder evitar que tomaran la tierra prometida los hijos de Israel. Obviamente que estos estaban instigados pues por Satanás, como lo hemos visto. De igual manera, la Biblia nos presenta para estos últimos días como se le presentó a Josué. A Josué se le dijo: Josué, te vas a enfrentar con tales naciones. Jericó va a ser la primera. Así como de esa forma profetizó Dios a Josué para que Josué supiera lo que venía. Él informó al pueblo de qué se iba a tratar la confrontación y con quién iban a comenzar. Asimismo, Dios también nos ha informado a través de la profecía, Daniel y Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto, lo que debe venir para los últimos días. Porque el texto de Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, las guarda, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué hace Dios? Como el tiempo ya está cerca para tomar la tierra prometida, para entrar en ella, Dios nos dice: pero antes de que puedas tomar la tierra, vas a tener un enfrentamiento tú también. ¿Por qué? Porque aquello que sucedió en el pasado debe volver a suceder ahora. En un momento voy a explicar detenidamente esto. Entonces, para esta confrontación final, Dios nos advierte. No es que Dios ataca. Hay algunos que piensan que Dios ataca. Dicen: no, ahí la profecía dice la bestia, su imagen, su marca. Dios está atacando. No, Dios no está atacando. Dios nos está profetizando lo que ya ha visto que va a pasar, como lo hizo con Josué para decirle de Jericó. De igual manera, Dios nos dice: tienes enemigos que son la bestia, su imagen y el dragón, quienes intentarán engañar a la humanidad y asesinarla. Por lo mismo, Dios llama a su pueblo para evangelizar al mundo y lograr su salvación por el evangelio. Porque Dios, al declarar que estos son los enemigos, nos dice: estos piensan eliminar a la especie, quieren matar a toda la gente. Así vayan a decirle a toda la gente que ya hay 3 enemigos poderosos, pero que Dios los va a enfrentar. Y luego nos dice: ahora vayan y confróntense con ellos, como lo hizo con Jericó. Pero a la vez que nos dice eso, también Él mismo nos da el poder para hacerlo, como lo hizo con Israel. Dios no abandonaba a su pueblo en las batallas, por favor. Los ángeles bajaban a pelear con los demonios. Ahí estaban ellos. Así que la lucha era totalmente sangrienta, un enfrentamiento fuerte y poderoso. Los hijos de Israel no quedaban sin enfrentarse, tenían que enfrentar. Dios nunca ha enseñado que el hombre no tenga que enfrentarse en esta lucha contra el mal. No solamente te dice estad quietos, sino que después dice estad quietos. Estad quietos, ¿qué cosa significa? No significa que no hagas nada, que te quedes de brazos cruzados. No. Estad quietos significa: hagan exactamente como yo les voy a decir y no hagan nada como ustedes piensan hacer. Eso significa estar quieto en la Biblia. Y conoced que yo soy Jehová. De manera que Dios les daba órdenes, mandamientos, y ellos tenían que hacer exactamente como Dios les decía. Si desobedecían en un punto, perdían la batalla. Y a su vez se enfrentaban en la guerra, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Sigo leyendo. Los poderes del mal son conducidos por Satanás y por eso mismo quieren destruir al pueblo de Dios. Y como Dios los había dado el mensaje de los 3 ángeles para derrotarlos, si el pueblo de Dios confía en Él, Dios lo defenderá como lo hizo con Israel. No porque sea malo con los demás, sino porque Satanás los empujará a atacar al pueblo de Dios y ellos saldrán perdiendo y finalmente serán destruidos. Ahora la lucha es por el evangelio. ¿Te diste cuenta? Esta es la comparación. Ahora nosotros salimos a proclamar el mensaje de los 3 ángeles, que es el arma de Dios para combatir a las fuerzas enemigas de Satanás, la bestia, el falso profeta y el dragón, para salvar a la humanidad. Para salvar a los católicos que están en su iglesia católica, para salvar a los evangélicos de todas las diversas denominaciones que están en sus organizaciones, y para salvar a los adventistas de la cizaña de los adventistas que están dentro de las organizaciones adventistas. ¿Correcto? Así es como se salva la humanidad, así es como se salva el pueblo de Dios.
Y en cada uno de estos sectores hay pueblo de Dios que tienen que ser rescatados de sus sistemas de organizaciones como las del mismo pueblo, de donde están siendo engañados y sometidos por sus organizaciones para que se aparten de la palabra de Dios y dependan de ellos y ellos los asesinen al final. Al final, los sistemas organizados que se habrán unido ecuménicamente mandarán asesinar a aquellos que son parte de sus iglesias, es decir, al pueblo. Aquellos que no se hayan preparado, que no hayan buscado la verdad del mensaje de los tres ángeles y hayan aceptado que es el evangelio eterno, todos estos serán asesinados por sus líderes. Así es como dice la palabra del Señor. Obviamente sus líderes que no quieran aceptar la verdad y que prefieran ecumenizarse contrariando la palabra de Dios, uniéndose la bestia y su imagen. Y por esa razón estamos obligados solemnemente a tener que decirle eso a toda la gente que esté en el mundo. ¿Por qué? Porque van a ser asesinados por sus propios dirigentes que se han apartado del camino de Dios, y también a los mundanos, porque van a ser asesinados por los dirigentes del mundo que se hayan unido en el nuevo orden del mundo para querer someter a la población, esclavizarla y destruirla, sobre texto de que son muchos, diciéndole que tienen que aguantarse, que los maten, porque así tiene que ser por la resiliencia y para el bien de los que queden vivos, que son ellos, obviamente. Y así, de esa forma, Dios dice, advírtanle al mundo para que no muera. Ese es nuestro mensaje. Es un mensaje salvador, libertador, un mensaje de vida eterna, que no solo se proclama a uno ni a dos, sino a toda la tierra, el mundo. ¿Qué parte de eso no se entiende? Toda la tierra tiene que ser advertida. No hay otro camino. Muy bien, seguimos leyendo. El Señor es un guerrero, martes 21 de octubre. Lee Éxodo 2, 23 al 25, dice la lección. ¿Qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? ¿Por qué Jehová se llama de los ejércitos? Éxodo capítulo 12, verso 12. Veamos este texto que es clave para poder entenderlo todo. Éxodo 12, 12. Mira lo que dice acá. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dijo Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esto es interesante. ¿La pelea con quién era? Con los dioses de Egipto. ¿Quiénes eran los dioses de Egipto? Vamos a ver. Libro de Salmos, Salmo 106, versículo 28. ¿Quiénes eran estos dioses? Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿A quién se le llamaba los muertos? ¿Por qué se les hacía sacrificios a ellos? Versículo 36-37 sigue diciendo. Y sirvieron a sus ídolos, sus dioses, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. O sea, los demonios que se llamaban los dioses de Egipto eran los ángeles satánicos, y Dios dijo, yo voy a ejecutar mis juicios contra todos esos demonios que están allí y que son los que dirigen a la nación egipcia. ¿Te diste cuenta? Ahora mira, ¿eso qué significa? Satanás con sus demonios han tomado el mundo. Ellos son los gobernantes de las naciones, ¿correcto? Ellos son los que dirigen este mundo. Ellos no van a quitar jamás el poder de sus manos, No van a soltar. Ellos juegan con la humanidad. Tal es así que ellos se ponen como en un juego de ajedrez, ¿no? ¿Qué hacen? Los demonios del imperio tal luchan con los demonios del imperio tal. No es porque se pelean entre ellos, sino que hostigan a ellos y los hacen pelear. ¿Comprendes? Ellos mueven a eso. ¿Por qué? Porque en sí ellos mismos tienen el control del gobierno, de las leyes, y por eso incitan, mueven. ¿Comprendes? A eso muchos le llaman el estado profundo, donde están los demonios que son los que gobiernan en verdad. Porque siempre se dice, ¿no? Hay quienes están detrás, hay otros más arriba, más ahí. Tú siempre te vas a estar con ese chiste, ¿no? Digo así, mira por qué. Porque muchas veces a la gente se le dice, sí, hay quienes están dominando el mundo, son los fulanos, sutanos, menganos y perenganos. Allá estos son los que están, sí, pero encima hay otros todavía. Y tú siempre, ¿quiénes son los de encima?
Son pues los de las potestades de los aires, que están encima, en los aires, desde donde se comunican ellos, ¿no? Y mueven los hilos de las comunicaciones diabólicas con las mentes humanas. En fin, entonces, ¿qué pasa? Todos estos demonios mencionados acá, llamados dioses, que se decían ser seres de las estrellas, visitantes de las estrellas de otros mundos o extraterrestres, estos eran los demonios que conducían a estos imperios. Y Dios, al enfrentárselos, era el único que podía dominarlos. ¿Te diste cuenta? Y por eso dijo, voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses egipcios. En todos los tiempos vas a ver que Jehová se pelea con estos, ¿no? Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que en verdad enfrenta a todos ellos. Muy bien. Éxodo 12:12 declara que el Señor ejecutó su juicio no solo sobre el faraón, sino también sobre los dioses de Egipto, esos poderosos demonios que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Todos los que se unen con los malos engrosan las filas del ejército del enemigo y al hacerlo son usados para destruir al pueblo de Dios, y es cuando Dios se los enfrenta y los destruye. Ahora te das cuenta por qué es el enfrentamiento. Muy bien, ahora echemos un vistazo hacia el futuro. Para los últimos días, cuando se unan la bestia, el falso profeta y el dragón, estos son los que van a conducir a los ejércitos de toda la tierra. Estos son los que van a conducir a los gobernantes que se unan con ellos. Estos son los que en verdad van a hacer la guerra para destruir a la humanidad. El plan del diablo es el exterminio de la humanidad. Por eso hizo pecar al hombre, para destruirlo. Y por eso hace pecar a la humanidad, para destruirla. ¿Me entiendes? Entonces su plan es eliminar a los humanos, quitarlos de la tierra para quedarse él con el planeta. Entonces, por esa razón, va a levantar a estos poderes para que ataquen en el tiempo final al pueblo de Dios. Y Dios tendrá que intervenir, no hay otra forma. Y esta vez, como será la última batalla en la tierra, Jesús mismo se manifestará para intervenir en esta batalla final que se dará en la tierra, donde Él, con el resplandor de su gloria, los pulverizará toditos ellos. Ahora, fíjate por qué dice con el resplandor de su gloria. Porque todos estos poderes, para los últimos días, van a utilizar sistemas que tienen que ver con el electromagnetismo para poder producir terremotos, inundaciones, tempestades, Van a hacer que las nubes se formen, y cuando hay nubes hay mayor posibilidad de trabajo para poder producir terremotos y desastres. Entonces ellos utilizan todo ese sistema radiactivo, y hacia el final del tiempo el diablo va a empujar a utilizar ese sistema en el mundo entero. Tal es así que con ese mismo sistema, con eso Dios los destruirá, con el resplandor de su venida. Ellos habrán trabajado con eso, y Dios, con el resplandor que es más poderoso que su electromagnetismo, los va a pulverizar. ¿No sabías? Ya sabes ahora. Pero bien, esas son las escenas del fin. Pero ahora, Dios actuará así, no porque sea malo. ¿Por qué? Porque los impíos son astutos y te dicen, ¿cómo Dios va a ser de amor? Y tú estás presentando el juicio final, que es la destrucción final. ¿Cómo vas a hablar así? Pobrecitos los pecadores, sabiendo que ellos son, pues, ¿no? Y entonces te dicen, ¿cómo vas a predicar así tan duro? No puedes hablar acerca del fin del mundo y la destrucción de los impíos. Es más, dentro de los círculos religiosos que se dicen cristianos, es increíble, pero está prohibido que se hable de estos temas, del juicio final y la destrucción de los impíos. A lo mucho te pueden hablar del anticristo, no te hablan más. Te dicen, sí, el anticristo va a venir, va a producir destrucción, pero no van a entrar en el terreno de hablar de los eventos finales y los hechos apocalípticos que tienen que ocurrir. No lo harán, se van a callar. Y ellos te van a decir, no, es que tenemos un acuerdo, no podemos hablar sobre esos temas. ¿Cuál es el acuerdo? El ecumenismo. No tener que hablar de estos temas porque se van a atacar entre religiones, según ellos, y ya no se va a producir la unidad diabólica que están esperando. ¿Te diste cuenta?
Por esa razón no quieren que se toque estos temas, y los pastores satanistas que se han metido en las diversas iglesias van a decirte, hay que hablar del amor. No estés asustando a la gente, por favor, con eso de las profecías, ¿ya? Por favor, esos son pastores satanistas. Tienes que reconocerlos. Si tú te unes con ellos o los cuidas a ellos o dices pobrecito de ellos, eres borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque te has unido con los perversos. En Jeremías es claro el profeta cuando dice, todos estos serán borrados del libro y no volverán a la nación de Israel, no volverán con el pueblo. Así que ten cuidado. ¿Por qué? Porque todos estos tienen un plan. Pero bueno, una vez que se unan todos estos poderes, van a hacerle la guerra al pueblo de Dios, y por eso Jesús va a tener que actuar. De otra manera no lo haría. ¿Ah? ¿Por qué lo haría? A ver, dime tú. No, él no es loco pues para actuar así, sino porque va a haber eso, lo va a tener que hacer, guste o no guste. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se cumple el pacto hecho con su pueblo. Dios tiene un pacto con su pueblo de protegerlo, de salvarlo, de librarlo de las manos del anticristo y de los poderes fácticos de la tierra. Y tiene que cumplir. No es posible que no se cumpla. ¿O tú dejarías de cumplir tu contrato? Ya pues. Entonces no digas que Jesús no tiene que hacerlo. Lo va a hacer. Guste o no guste. En fin, así va a pasar. Todo gira en torno al gran conflicto. Ya desde el cielo comenzó la guerra en la que Satanás fue expulsado. Quiso hacer creer que Dios era injusto, ya que quería que Dios lo soportara a pesar de sus fechorías. Esto es lo peor que tiene él, ¿no? Y toda su gente que le sigue. Quiere destruir, quiere matar, pero quiere que luego tú le pases por alto y lo perdones. Y entonces que le digas, está bien, te perdonamos, ya no vamos a actuar como tú, pues, ¿no? Entonces te perdonamos, pero sin embargo, ¿qué hace? Vuelve a las fechorías con más ganas. Mira, vea, esa frase de que no somos como tú, mira cómo se inventó, ¿sí? Porque hay algunos que todavía no captan, ¿no? Ya desde el cielo comenzó la guerra. Hasta hoy los malos se caracterizan por hacer daño con guerras, enfermedades, hambruna. O sea, los malos te producen guerras, los malos te producen enfermedades, los malos te producen hambrunas, destrucción producida por sus propias manos. Pero luego de eso, cuando son descubiertos encima, quieren que los perdonen y declaran, Dios se enseñó a perdonar hasta 70 veces 7. Así es como te lo dicen. Entonces quieren hacer sus fechorías y luego de eso quieren que todavía tú los perdones. ¿Ah? Y dicen, no, Dios enseñó a perdonar. Pero si no fuesen estos frenados, ellos destruirían el mundo entero. Por eso inventaron la frase, seríamos como ellos si los tratamos igual, para que no los frenen. Ahora ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Entonces de esa manera hacen que no se les ponga en su lugar a ellos, astutamente, ¿no? Pero Jesús romperá todo esto, porque a Jesús pues no lo van a engañar, ¿no? Son criaturas pues al lado de Cristo, están en pañales todos ellos, ¿no? Entonces Jesús conoce todo, conoce sus pensamientos, todo lo conoce. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente, cuando ve que estos quieren seguir con sus fechorías, Cristo con el resplandor de su gloria los pulveriza. No hay más. Y toda la humanidad ya no va a decir que Dios es malo, porque toda la humanidad se va a dar cuenta que la quisieron matar, es decir, los fieles. Porque los infieles, aunque se den cuenta, ya no tendrán más oportunidad. Porque prefirieron a ellos y lo envalentonaron a Satanás. Si ellos no se hubieran portado así y hubieran aceptado el Evangelio, millones más hubieran aceptado la verdad y se hubieran salvado. Pero ahora son culpables de los que se habrán perdido. Por esa razón, querido hermano, es peligroso que rechaces el Evangelio. Necesitas conocerlo, aceptarlo para que puedas ser aliado en la lucha contra el mal. Ya no se te dice para que te metas a una religión, no, sino para que seas aliado contra el mal. Los despiertos son aquellos que se dan cuenta que hay maldad en la tierra. ¿Ya? Muy bien, los antediluvianos llegaron a unirse con Satanás. Sus pensamientos eran de continuo solo el mal. Y Dios decidió cambiar su actitud hacia ellos. Y así como les prometió su misericordia a la humanidad, ahora aplicaría su justicia, lo que expliqué al inicio, ¿no? En base a eso se entiende ahora cómo Dios actúa, porque Dios es el guerrero que le dicen, ¿no? Guerrea contra el mal, contra las fuerzas del enemigo. Y aplica su justicia cuando ve que la gente prefirió al diablo, lo aceptó. Porque al preferirlo al diablo, entonces el diablo va a destruir a través de ellos. Fíjate en esto, si en un país hay 100 personas, vamos a ponerlo así, y 98 personas se ponen de parte del diablo, no es que se van a quedar quietitas. ¿Sabes qué va a hacer el diablo?
va a utilizar a las 98 para que maten a las 2 que quedan. ¿Te diste cuenta ahora? Porque les va a hacer creer y les va a decir, estos son la causa de que ustedes no vivan en paz. Mátenlos y van a tener paz. Entonces eso es lo que hace el diablo siempre, para querer deshacerse de aquellos que contrarrestan lo malo que él hace, sus fechorías. Y por esa razón Dios tiene que aplicar rápido la justicia. ¿Y qué cosa dice la justicia? La justicia enseña que los que hacen mal tendrán que pagar el mal que hicieron. Es decir, como declaró él, la regla de oro, haz lo que quieres que hagan contigo. Entonces, se aplicará sobre ellos destrucción. ¿Ves? ¿Qué se llama eso? Amor. No es otra cosa. No es la maldad de Dios que va a destruirlos, cuidado, es la justicia de Dios y la justicia es amor puro. Y el amor es protección a los que son fieles, no a los infieles. Muy bien, seguimos avanzando. Miércoles 22 de octubre, felicidades al pueblo del Señor, ¿no? 22 de octubre, la fecha clave, cuando nace el pueblo del Señor para proclamar el mensaje de los 3 ángeles en toda la tierra. Bienaventurados todos los que predican el tercer ángel en este pueblo, aquellos que han aceptado estos 3 mensajes y los están publicando por todos los medios. Ellos son el remanente de Dios. No te unas con la cizaña, que son los que no quieren proclamar los 3 ángeles. Todos ellos serán borrados del libro de la vida. No te mezcles, aléjate de ellos. No importa que seas un puñadito de pueblo. No interesa. Te voy a contar una cosa bonita. ¿Sabes qué? Dios no cuenta a su pueblo. Dios lo que hace es pesar los corazones de su pueblo. Así que, si son poquitos, Dios está contento. No pasa nada, no te asustes. ¿Por qué? Porque Dios tiene otra forma de ver. Él cuando ve, aunque sea un puñadito en toda la tierra, que le es fiel, que es su remanente, que les gusta hacerlo quedar bien a Él inmediatamente a esos poquitos les llama mi pueblo. La niña de mi ojo, esos son el pueblo del Señor. Así que no hay de qué preocuparse. Dios ama ese puñadito, no importa si al final quedan 8 como Noé y su familia, no interesa, no pasa nada, tranquilo tú. Pero tantos millones que hay en la tierra y tan poquito pueblo de Dios que va a dar, no te preocupes. Ya ha pasado una vez, va a pasar otra vez, no pasa nada, todo está en paz. Basta con que tú sigas lo que está escrito en la palabra y sigas las enseñanzas del Señor, creas en los 3 ángeles, todo está bien. Así que no te asusten, que no te den mensajes que no son, porque Jehová habla paz para su pueblo. Ese es Jehová de los ejércitos, ¿viste? Así que no hay por qué preocuparse, ¿comprendes? Todo en paz. Así que entonces, 22 de octubre, tiempo de reflexión para el pueblo del Señor, ¿no? Así nació para proclamar un mensaje. No te olvides. El Señor dice claramente así: no te olvides, oh pueblo de mí. No te olvides, por favor. Es lo que Dios te está rogando, ¿no? Solo no te olvides. Acuérdate de cómo naciste. Acuérdate de cómo eras cuando eras niño. Acuérdate de los mensajes que te di, dice el Señor. Cómo te envolví en los pañales, cómo te cuidé. Y cómo ahora he hecho de ti alguien grande para que el mundo entero sepa que tú eres mi pueblo. Eso es todo lo que pido de ti, no te olvides. ¿Por qué? Porque si tú te llegas a olvidar de mí, dice el Señor, entonces no te quede esperanza en esta tierra. No hay nadie que te proteja. Pregunto, ¿es mucho pedir eso? No, es poquito. Pero el ser humano a veces no comprende. Pero el pueblo de Dios, el remanente, sí lo entenderá. En fin, cosas de Dios. Miércoles 22 de octubre, el Señor luchará por ustedes. Según Éxodo 14, 13, 14 y 25, ¿cuál era el plan original e ideal de Dios respecto a la participación de los israelitas en la guerra? En aquel momento de crisis, cuando el pueblo de Israel se vio obligado a entrar en un callejón sin salida, Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque estos egipcios que hoy ven nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Según el registro bíblico, incluso los propios egipcios comprendieron esa realidad, ya que dijeron: huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14, 25.
Y aunque Dios iba a pelear en esa ocasión por el pueblo, habían cosas que el pueblo tenía que hacer. Tenían que obedecer en pasar por en medio del mar, en tierra seca. Tenían que cumplir con cada cosa que Dios les iba dando para que pudiesen obtener la victoria. Ahora, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no tenía pues armas, no estaba entrenado para la guerra, así que era desproporcionada la guerra cuando los egipcios con su ejército quisieron atacarlos. Entonces Dios tuvo que intervenir, porque Dios siempre es alguien que cuida de los oprimidos, ¿correcto? Pero ahora Dios los iba a ejercitar, porque sí, en el camino Dios iba a prepararlos para que también supieran enfrentar en las guerras. No era que Dios no los preparaba para todo, los iba a preparar, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Se nos pone aquí la cita de Elena de White, que obtuvieron posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Así es como entonces Dios quería que su pueblo pudiera ahora avanzar hasta la tierra prometida. Cuando recién salieron los israelitas de Egipto, no iban a tener enfrentamientos con las naciones. Las naciones paganas que habían oído lo que había hecho Dios con los egipcios estaban aterradas. Así que si los israelitas hubieran ido rápidamente hasta Canaán y no se hubieran quedado en el camino estancados por culpa de los espías que dijeron cosas negativas, pero que el pueblo mismo prefirió recibirlos, entonces el pueblo no hubiera tenido que enfrentarse a más enemigos, hubiera entrado directamente, como el pueblo adventista del séptimo día, cuando despertó con el mensaje de los tres ángeles. Si hubieran proclamado el mensaje de los tres ángeles en sus días, si hubieran corrido llevando la verdad, como lo hicieron con el primero y el segundo ángeles, no hubiera habido necesidad de que tengan que enfrentarse como ahora lo harán con la bestia a su imagen y con el dragón. Así lamentablemente suceden las cosas. La mensajera del Señor incluso dice, si el pueblo de Dios hubiera predicado el tercer ángel, si se hubiera mantenido unido, hace rato que estaría gozando de las mansiones celestiales. Pero no lo hizo, no cumplió su deber. Y por lo tanto, ahora se ha ganado más enemigos. Cuando el pueblo adventista surgió en 1844, a pesar del chasco que pasó, querido hermano, el pueblo adventista era temido. En los Estados Unidos, los adventistas estaban vistos como el pueblo que tenía la doctrina correcta, y avanzaban rápidamente en la predicación. Cuando los adventistas hacían predicaciones de Daniel y el Apocalipsis, la gente se juntaba por miles. Así es como la iglesia adventista surgió. Y muy pronto comenzó a extenderse fuera de los Estados Unidos hasta convertirse en una iglesia mundial. Así corrió. Sin embargo, dejó de proclamar el mensaje del tercer ángel, dice Elena de White. Léelo, por favor, en Evento de los Últimos Días. Ella dice claramente, si hubieran predicado el tercer ángel a toda la tierra, Cristo habría venido y hubieran visto la salvación de Dios. Pero no lo hicieron. Dejaron de proclamar el tercer ángel y se pusieron a hablar cosas que no debían. Y de ahí comenzaron a rebajar la norma, hasta que finalmente hoy no se conoce en el pueblo del Señor la doctrina verdadera que tenían los primeros pioneros. Y ahora cuando el tercer ángel vuelve a surgir, se comienza a encontrar con un pueblo que sorprende y es asombroso. Mira, ve, pongamos la ilustración. Hace 2000 años Jesús llega a su pueblo, a los suyos vino, pero no fue recibido por los suyos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó vino a predicar la verdad que era la presente para sus días. ¿Qué cosa? Anunciar que el Mesías había llegado, que estaba entre ellos el reino de los cielos y que ya iba a ser este Mesías crucificado, resucitaría el tercer día y que sería el que derramaría el Espíritu Santo para que su pueblo se convirtiese en una potencia mundial para que lleve luz para las naciones. Pero cuando Jesús viene a proclamar eso, se encuentra que en su pueblo había otro mensaje que había tomado su lugar. ¿Cuál era el mensaje que había tomado su lugar? Cuando llegue el Mesías van a ser de una de las familias más ricas, va a ser de los grandes sacerdotes del pueblo y se va a convertir en un rey que dominará Roma, que devorará a todos sus enemigos y que va a poner su reino sempiterno en esta tierra. Era una predicación distinta. Y cuando había que hablar de obedecer los mandamientos de Dios para que esta guerra se llevara a cabo, porque si Josué y el pueblo no hubieran obedecido los mandamientos de Dios, no hubieran ganado a Jericó.
Si Israel en tiempos de Moisés no hubiera obedecido los mandamientos de Dios, no hubiera llegado a pasar el Mar Rojo. Entonces, igualmente ahora, el Señor declara que tienen que obedecer sus mandamientos para poder llegar a tomar la tierra. Pero ¿qué resulta? Que cuando Jesús llegó en sus días, se encontró que su pueblo ya no obedecía los mandamientos. ¿Qué cosa obedecían? Las tradiciones. Era increíble. Sus gobernantes, el Sanedrín, había quitado la ley de Dios y había puesto en su lugar sus tradiciones y mandamientos hechos por ellos. Por eso Cristo le dijo, habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir mandamientos de hombres y tradiciones humanas. Y de esa forma es como Cristo predica y se le ve como enemigo de la fe. En primer lugar decía, este no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías tenga que venir, Él va a tomar el imperio romano, lo va a destruir y nos lo va a entregar. Y va a combatir a todas las naciones. Pero, a ver, mírenlo a Jesús como es. Miren su tracita nomás, es un simple campesino que no tiene nada. ¿Con qué nos va a defender Jesús? A ver, ¿qué sabe Él? No es político, no es un gobernante. A lo mucho y tiene 12 pescadores que por ahí lo siguen. Esta gente pues que no vale ni un cobre, andrajosos y todo. ¿Qué cosa? ¿Qué nos va a dar? ¿Nos va a dar un reino? No. Pues, ¿cómo va a ser este el Mesías? Verifiquen pues, de Galilea, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y no quisieron aceptarlo. Estos estaban pues ciegos, de vista corta, ni siquiera sabían lo que era vivir en este mundo. A ver, cuando te pones a competenciar con el mundo, demuestras que eres pues infante. No sabes ni siquiera de qué se trata el mundo. ¿Por qué? Porque los que en verdad conducen el mundo no están peleando por quién va a ser el mejorcito con diplomas. A eso ni les importan los diplomas ni las becas. ¿Ah? Esos no están peleando por quién sabe más. Esos son ignorantes. Simple y llanamente ellos pelean por poder y dinero, fama. ¿Ah? No pelean por otra cosa, pues no les importa nada. ¿Tú crees que a ellos les importa la matemática, la física, la química, la geografía? ¿Realmente crees que les interesan las cosas de la historia, el arte? Jamás. A ellos no les importa nada de eso. Ellos toman el control del mundo y están buscando mantener su control en eso. ¿Ah? Es otra vida. Ellos viven en otra esfera, ¿comprendes? No tienen nada que ver con tu esfera. Y a ti te hacen creer de que ellos son grandes estudiosos, que ellos controlan la matemática, la física, que ellos saben mucho, que se han destacado con 20, con 40, 60 y 80 y 100. Mentira, nunca pasó. Que no te engañen. Pero en fin, ese es el mundo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esa mentira, con todos esos inventos que han venido haciendo, ellos, para los tiempos de Jesús, quisieron hacer creer que Jesús era un don nadie, cuando era don todo. Todo al revés. Y entonces, por esa razón, cuando Cristo predicaba acerca de las profecías, parecía un falso profeta. Está diciendo otras profecías, no es así. Y cuando hablaba de doctrina, ¿para qué te cuento? Jesús comenzaba a decir, hay que obedecer las leyes para poder salvarse. Y dicen, no, los fariseos son los que enseñaban a obedecer la ley para salvarse. ¿Ah, sí? A ver, sácame un texto que diga eso. No vas a encontrarlo. Sí, porque hay algunos que dicen, eran los fariseos los que decían que obedeciendo la ley te salvabas. A ver, muéstrame Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo no he leído ahí. De repente en otra Biblia, saca otra Biblia, de repente es por ahí la H, la J o la K. Pero no es la Santa Biblia, ahí no dice eso. No hay un solo texto que diga que los fariseos enseñaban a obedecer la ley para salvarse. No vas a encontrar, porque ellos enseñaban que había que circuncidarse para salvarse. Hechos 15:1. ¿Ah? Así que por favor, pero Pablo, ¿qué dijo en 1 Corintios 7:19? La circuncisión no es nada ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así que por favor, el único que ha enseñado en toda la Biblia que por obedecer la ley te salvas, se llama Jesús. Al joven rico, al doctor de la ley, les dijo, haz eso y vivirás. Así que por favor, yo no sé de dónde sacan otras ideas. Pero en fin, así,
Fue como entonces desconocieron a Cristo. Así pasa hoy en el pueblo del Señor. Se desconoce la proclamación de los 3 ángeles, sencilla y llanamente, porque al pasar el tiempo la iglesia no predicó el tercer ángel. Y al no predicarlo, hoy los líderes y los miembros de iglesia en su mayoría rechazan el mensaje del tercer ángel como un mensaje de miedo, de susto, que Satanás les ha metido para que no declaren y denuncien a la grande Babilonia con sus males en esta tierra. ¿Te das cuenta o no? Así está pasando. Pero en fin, al igual que en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. Aunque eso no quita el hecho de que el pueblo se enfrentara. En tiempos de Moisés, cuando Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés, Josué ganaba la batalla, pero cuando ellos no estaban ayudándole, el pueblo perdía. Pero Josué seguía peleando. Así, mientras el hombre se esfuerza por obedecer la ley de Dios, hace posible Dios su victoria. Esto es interesante de entender, querido hermano. Si es verdad que Dios decía, estad quietos, conozcan la salvación de Dios, en ningún momento se les pedía que no tuvieran que hacer su parte. La parte del pueblo era hacer lo que Dios les mandaba. Mira lo que dice la mensajera del Señor, Patriarcas y Profetas, página 271. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permanecería inactivo. Jamás pensó eso Moisés. Al mismo tiempo que el gran jefe imploraba al Señor, Josué y sus valientes soldados estaban haciendo cuanto podían para derrotar a los enemigos de Israel y de Dios. Así el pueblo del Señor también tiene una tarea que hacer. No basta con que diga, creo en Jesús y Él me va a transformar. No, tú tienes que poner todo tu empeño con lucha, con guerra y con batalla contra las potestades de las tinieblas. Y esta lucha tiene que ser personal, intransferible, individual. No ver si el otro lucha, porque siempre el mal está en 2 cosas. 1, en que la ignorancia te hace mirar si los otros luchan o no. Si los otros luchan, pelean y ganan, tú también luchas, peleas y ganas. Si no lo hacen los otros, tú también dices, pero ¿por qué yo también lo voy a hacer? Y el segundo es por la hipocresía, porque muchos dicen, no, ¿yo por qué voy a tener que hacerlo? Y como el fulano, y como el sutano, el otro peca, ¿yo por qué no? Ese es el hipócrita, ese es el peligroso, ese es el que malogra todo, ese es el que ensucia, esas son las manchas en los convites del pueblo de Dios. Así que estos 2 tienen que salir de su condición pecaminosa si quieren salvarse. El primero tiene que dejar su ignorancia y el segundo su hipocresía. De lo contrario están perdidos, porque en esta batalla te peleas solo. Acá no creemos en nadie se salva solo, no, acá creemos todos se salvan solos, porque la salvación es personal, ¿correcto? Eso se llama cristianismo, lo otro se llama satanismo, no tiene nada que ver. Muy bien, la historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios no necesitó luchar. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar, es lo que ya explicamos, ¿no? No había necesidad. Pero como fallaron, ahora se quedaron 40 años y después de los 40 años se envalentonaron los impíos, los paganos, y ahora se enfrentaron con Israel y le hicieron difícil la entrada. Así también, la iglesia adventista, por no haber proclamado el mensaje, cuando debió de haberlo hecho y haber terminado el tercer ángel, porque el primero y el segundo se acabaron en un año, por no haber terminado de proclamar el mensaje del tercer ángel, han pasado los años y los poderes del mal se han envalentonado. Han aprendido a buscar cómo contrarrestar las normas, las leyes y las doctrinas que el pueblo de Dios defiende. ¿Y eso por causa de quién? De los mismos adventistas que han fallado en el pueblo de Dios, ¿sí? Muchos de los pastores adventistas del pasado, de los tiempos de Elena de White y los pioneros, fallaron porque dejaron el camino de Dios, comenzaron a predicar falsas doctrinas, comenzaron a hacer de lado la ley y a hablar solamente de la llamada fe y la gracia sin la ley de Dios. Prácticamente se ecumenizaron en esas ideas y luego decían, está bien la ley, pero aquí lo que importa es que solo somos salvos por gracia, no por la ley. No saben ni explicar eso, Y por esa razón es que llegaron a unirse con las ideas de estas falsas iglesias. Y estas se han envalentonado porque han dicho así, ¿ves? Los adventistas han empezado a darse cuenta de que la salvación es solo por gracia y que no hay necesidad de la ley. Y como ahora ellos también predican así, entonces
hay que combatir a este puñado de mentirosos, engañadores legalistas. Eso es lo que han dicho Satanás y sus demonios a través de estas iglesias que se han apartado de Dios. Y se han envalentonado ahora, y ahora hay que confrontarlas. Y Dios, a aquellos que sean fieles, les da el mensaje de los tres ángeles. ¿Y quiénes son esos que sean fieles? Los que aceptan los tres ángeles, pues los que lo oyen, se dan cuenta que es la verdad, y a ellos les da ese poder que se llama el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo. ¿Correcto? En esos tres mensajes está la lluvia tardía. Y los que los oyen y los proclaman son los que tienen la lluvia tardía. No hay otra lluvia tardía. No sé qué. Hay algunos que están esperando que por ahí caigan llamas de fuego sobre sus cabezas, como en el primer Pentecostés, ¿no? Y recién van a creer. Están esperando lo que nunca va a llegar. Mira, ve. En todo tiempo el pueblo adventista ha sabido que para que se salven tienen que obedecer la ley. Cristo dijo claramente al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Al intérprete de la ley le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees si quieres entrar en la vida eterna? Muy bien. Así que para salvarse hay que obedecer la ley. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo hago yo para obedecer esa ley si soy un pecador? Entonces, para eso está la gracia. Vengo a la gracia. La gracia es la palabra de Dios, las palabras de gracia que salen de su boca, dice San Lucas 4:22. Entonces, vengo a la gracia y solo con este libro, y solo este libro, y nada más que este libro, y fuera de ese libro nada, en este libro se me enseña cómo obedecer la ley. Así que solo por gracia, solo por este libro, soy obediente a la ley. Por gracia soy salvo. ¿Eso es difícil de entender? ¿Tan complicado parece? Si es lo más, hasta un niño lo comprende. ¿Quiero obedecer los 10 mandamientos para salvarme? La gracia es la que hace posible. A eso se le llama solo por fe, solo por gracia. ¿Cuántas veces lo repiten los pioneros? Y se nos llama a que tenemos que venir a obedecer todo lo que dice la Biblia. Y al hacerlo ya estamos cumpliendo con la ley, y entonces ahora por obedecer la ley estamos salvados. Yo no sé de dónde sacan eso de que digan: cuando quieres obedecer la ley, entonces estás diciendo que por la ley te salva. ¿De qué estás hablando? Eso pasa por no estudiar la Biblia. Es claro, este libro tiene el poder de salvar. El Evangelio es poder para salvación. ¿Comprendes, hermano? Ya está, así de fácil. Eso es toda la justificación por la fe. No sé para qué hacen tanto. Hay temas y temas de cuentos de que el fulano se convirtió, la sutana, el mengano, el perengano y el satano. Y a eso le llaman justificación por la fe. ¿Cómo va a ser eso justificación por la fe? Eso es chisme de la fe. Están chismeando la vida de todos. Porque se ponen a chismear cómo se convirtió tal o tal o tal o tal. ¿Y a eso le llaman justificación por la fe? A ver, sácame un texto que diga que eso es justificación por fe. Es pura mentira, es la satanización de la fe. Así que por favor, dejen de predicar esas cosas que no sirven para nada, la basura, y tomen la palabra de Dios y prediquen el Evangelio que es verdad presente. 3 ángeles, Daniel y el Apocalipsis. Eso, los fieles lo comprenden y lo hacen. Los demás, lo siento. Así se nota quién es fiel y quién es infiel. En fin, las cosas son así. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Muy bien, seguimos avanzando. Jueves 23 de octubre, la segunda mejor opción. Lee Éxodo 17, 7 al 13, Josué 6, 15 al 20. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos relatos bélicos y en qué se diferencian? Muy bien, aquí vamos a hacer una comparación de 2 luchas del pueblo de Dios. Jericó y la del tiempo de Ur, que ya hemos leído, ¿no es cierto? De cómo levantaban las manos de Moisés y Josué ganaba. Ahí vamos a ver la intervención de Dios, ¿ya? En ambos casos. Había ocasiones en que Dios mandaba a Israel a enfrentarse en la guerra, y en otras él mismo se encargaba de la batalla, así lo dice la mensajera del Señor, para mostrar a su pueblo que su salvación dependía de Dios y no de su propio poder de ellos. Aunque Dios destruyó los muros de Jericó, el pueblo tuvo que entrar a tomar a filo de espada al pueblo. Así que, aunque Dios hizo su parte, que era la difícil, la que el hombre no puede hacer, tumbar los muros en este caso, el pueblo tuvo que hacer su parte y tomar a filo de espada a la ciudad.
Así que entonces el cristiano tiene una parte que hacer. Hay unos que dicen las batallas son de Jehová y ya no hacen nada, ¿no? Dicen, no, Dios solito va a hacer, yo no tengo por qué hacer porque son mis propias obras, todavía le llaman. ¿Cómo van a ser tus propias obras, por favor? No tiene sentido, ¿no? Y todavía dicen así, miren, dicen, mira, yo no necesito obedecer la ley. Todo lo que tengo que hacer es amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, por amor a Dios, yo cumplo las leyes. Tamaña mentira diabólica y satánica, ¿no? Mira, ve, cuando una persona dice, primero hay que amar para luego obedecer, te está diciendo algo diabólico. Esa es la salvación por obras. Porque el hombre no tiene amor para darle a Dios. Si el hombre pudiera amar a Dios sin que Dios ponga su amor primero en él, entonces el hombre por obra se salva por su amor, por mérito propio. Pero el hombre no tiene amor, lo perdió, está destituido de la gloria de Dios. Así que se le tiene que poner amor dentro de él. ¿Y qué cosa es el amor? Es el cumplimiento de la ley. Y cuando en el hombre se pone la ley de Dios, recién se ha puesto el amor de Dios dentro de él. Y cuando estudia toda la palabra de Dios, que es la ley desarrollada, entonces se pone el amor práctico en él. Y cuando ya tiene amor, de gracia recibisteis, dad de gracia. Tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, el hombre recién puede obedecer cuando el amor de Dios ya ha sido puesto en él a través de sus leyes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Te diste cuenta? Pero ahora, aquellos que quieren amar primero, sacar el amor de sí mismos, ¿qué cosa van a sacar si no tienen nada? Puro egoísmo, si es puro pecado. Y si hay alguien que diga por ahí, no, pero de mí sale amor a Dios, entonces por tus obras te está salvando. Dios te debe a ti, hermano. Ya no es por gracia tu salvación, tu gracia es por tu obra, porque tú puedes amar, porque tienes la capacidad. Así que entonces no te voy a decir bienaventurado, sino perdido. ¿Por qué? Porque entonces te estás queriendo salvar por tus propias obras. Entonces, cualquiera que espera amar para obedecer, está queriendo salvarse por obras. Y esa religión es diabólica, está condenada. Caín quiso cumplir de esa manera su manera. En fin, cosa de ellos. Seguimos avanzando. Aunque Dios peleó por Israel a través de Josué contra Amalek, el pueblo se enfrentó en batalla. Dios no hubiera permitido esta batalla, pero su desconfianza en Dios hizo que sus enemigos tuvieran una opción. Sin embargo, Dios les mostró aquí que por su poder es como ellos prevalecerían y debían confiar en Él. Esto no era así en todas las ocasiones. Dios siempre obrará de acuerdo con cada ocasión. En esta vez, el pueblo había murmurado, y como había murmurado, Dios los entregó a una lucha con Amalek. Pero sin embargo, era la oportunidad de Dios para destruir a Amalek, porque Amalek se había comportado mal. Había odiado al pueblo de Dios y lo quería destruir, quiso hacerle daño. Y Dios dijo, ahora mi venganza caerá sobre él. Y Amalek ya había hecho males. Así que esos que andan diciendo, ¿cómo Dios tan solo porque en una ocasión no dejó pasar al pueblo? Por eso lo mató. ¿Qué Dios sanguinario es ese? Entonces hubiéramos dejado que maten a Israel. Ahí sí sería un Dios bondadoso. Y hay gente que no razona cuando lee la Biblia, ¿no? Mira, ve, Dios protegía al pueblo de Israel. Veía que era un pueblo que había sido esclavizado. Era un pueblo indefenso. Y por esa razón Dios era su protector, porque se lo prometió al padre Abraham, padre de todos ellos. Y entonces ahora cuando Amalek quiso abusar contra él, porque estaban preparados con ejércitos poderosos, entonces Dios inmediatamente intervino y dijo, yo voy a pelear, voy a estar con ustedes. Y sin embargo dejó que Josué con su ejército se enfrentara con ellos, para que sea proporcional. Y en medio del enfrentamiento, Dios dio todo su apoyo porque sabía que Satanás estaba queriendo matar a su pueblo. Fácil, no es complicado, hermano. Esto nos muestra que el pueblo de Dios debe confiar en la palabra de Dios y actuar de acuerdo con ella, dejando en claro que el hombre es colaborador con Cristo en su salvación. Viernes 24 de octubre, para estudiar y meditar.
Dios les había dado el privilegio y deber de entrar en la tierra en el tiempo que les indicaría, pero debido a su negligencia voluntaria se les había retirado ese permiso. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Patriarcas y Profetas 364. Esto antes de los 40 años, pero debido a su falta de fe, las naciones que se hubieran rendido al Dios de los israelitas para servirle incondicionalmente se habían envalentonado y ahora se atrevieron a enfrentarse al pueblo. La lección es también para nosotros. Si como pueblo de Dios hubiéramos terminado de predicar el evangelio del tercer ángel anunciándolo al mundo, ya Cristo hubiera venido y no hubiera tenido que enfrentar a los enemigos de hoy. Ahora los enemigos se han envalentonado. La bestia y su imagen se han unido con los cananeos y el pueblo tendrá que enfrentarlos con el evangelio. El evangelio, que solo debía ser un anuncio de advertencia, hoy es un medio para enfrentar sus mentiras y engaños y defender la integridad del pueblo. La obra que la iglesia no ha hecho, dice la mensajera de Dios, en tiempo de paz y prosperidad, o sea, pudo haberla hecho, pudo haberse terminado sin necesidad de enfrentamientos. Tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, los que no dejaban predicar el tercer ángel, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 164. Así que ya sabes, hermano, cómo será la lucha final del enfrentamiento del pueblo de Dios. ¿De qué lado estarás? ¿Del tercer ángel o de los impíos? Tú decides, querido hermano. Dentro de nuestro pueblo tiene que haber una separación del trigo y la cizaña, inevitablemente. Y el trigo son los que llevan el tercer ángel. Esos son los que te llevan hacia la salvación y la vida eterna. Los que dejan el mensaje de los tres ángeles van al infierno con seguridad. No hay esperanza para ellos, ni un solo punto de esperanza, nada, cero esperanza. Tienen que convertirse y unirse con el tercer ángel si quieren esperanza. Fuera de eso no hay salvación. Dios te bendiga, hermano. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que podamos cada uno de nosotros tomar en cuenta estas palabras, atesorarlas en la mente y en el corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque permites, Señor, que podamos haber conocido tu mensaje en el día de hoy. Te rogamos que estas palabras que hemos aprendido queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora final para que podamos terminar la obra que nos has encomendado. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. Así que lo que tenemos que hacer es compartirla. Estamos en Face, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en TikTok, para que puedas compartir este mensaje. Estamos en DRC Noticiero, para que estemos con las noticias al día, y estamos en dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon y Yape, para que puedas apoyar con tu economía para terminar esta obra. Si deseas, puedes hacerlo también por el medio interno para que puedas colaborar y terminar la obra de Dios. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.